De todas las bestias que plagan la noche en Minecraft, el más mortífero es el Creeper. Pero ¿cuál es el origen de esta amenaza explosiva? Al investigar el lore y examinar hallazgos en el juego, podemos descubrir la verdadera historia del primer Creeper de Minecraft. Cuando se fundaron las primeras aldeas, la estresante labor de proveer alimento a todos recayó en los agricultores. La presión fue aún mayor en las aldeas del desierto, donde las condiciones eran duras, la comida escaseaba y las incursiones de saqueadores arruinaban cosechas. ¡No! ¡No mis papas! Las aldeas del desierto formaron una jerarquía social diferente a los que contaban con abundantes cultivos. Se eligió un jefe agrícola que estaría entre los ancianos de la aldea y se aseguraba de que los alimentos eran recolectados y distribuidos de manera justa. Pero cuando no había suficiente para todos, los peones solían asumir la culpa. La leyenda nos habla de uno de esos pueblos, donde las constantes tormentas eléctricas amenazaban con destruir todo. Fue aquí donde nació el primer Creeper. En un intento por apaciguar a la deidad que habían enojado, los ancianos del pueblo ordenaron a los antiguos constructores edificar un gran templo, el primero de su tipo. Una vez completado, los aldeanos llevaban sus objetos de valor a la pirámide como ofrendas. Ocultaron todo en las profundidades del subsuelo, colocando dinamita de forma especial para protegerlo de ladrones y saqueadores. Al ver que no funcionó, los ancianos decidieron tomar medidas más extremas. No tenemos más opción. Guardias, tráiganlo aquí. Un pobre granjero conocido como Stevius fue apresado por los guardias apartándolo de su familia. Lo encerraron dentro de la cima del templo para morir de hambre, siendo el sacrificio final ante los relámpagos. Inseguro de qué hacer, comenzó a buscar en los diversos cofres que estaban escondidos en el lugar. Estaban llenos de ofrendas como trigo, oro y esmeraldas. También habían restos de pólvoras de las trampas que se habían colocado. Mientras sostenía la pólvora, escuchó un fuerte estruendo en lo alto. Se estaba formando una gran tormenta eléctrica. Mientras que los demás aldeanos se refugiaron en sus casas, los ancianos solo miraban desde lejos, esperanzados de que su ofrenda funcionara. De vuelta en el templo, Stevius caminó hacia el centro de la habitación para ver mejor. Miró hacia arriba con la pólvora en la mano, cuando un rayo lo golpeó. Una explosión gigante destruyó esa parte del templo, asustando más a los aldeanos que se escondían en sus casas. Cuando terminó la tormenta, toda la comunidad fue a revisar los daños. Nada pudo haberlos preparado para lo que les esperaba. What in the world is that? ¿Qué le pasó a sus brazos? El rayo se fusionó con la pólvora para transformar al granjero en algo irreconocible. Su piel se había vuelto verde y estaba cubierta de escamas. Los brazos que usaba para cuidar los campos se habían ido. Sus únicos apéndices eran los 4 pies en la base de su cuerpo. La sangre de Stevius fluyó por sus venas, llena de energía explosiva. Todos miraban con horror cuando la criatura se les acercaba. Temían al monstruo que había sido creado, pero lo que parecía una maldición, los ancianos lo vieron como una oportunidad. Esa noche, los ancianos de la aldea se reunieron en secreto y decidieron qué harían con el primer Creeper. Ordenaron a los antiguos constructores que reparen el templo, sin darles una razón del porqué. En secreto, se raptó a varios aldeanos y los escoltaron al templo, uno por uno. Las preguntas relacionadas a las desapariciones o el Creeper quedaron sin respuesta. Hubo más tormentas en el desierto, y por una vez, los ancianos rezaron para que no se detuvieran. Dentro de esos muros, estaban tratando de crear un ejército de Creepers, con el propósito de derrotar a los puestos de saqueo cercanos. Aunque aún no habían presenciado el poder explosivo que contenía cada Creeper, los ancianos podían sentir su potencial. Sin embargo, pronto entendieron que su plan era más fácil dicho que hecho. La creación del Creeper original fue difícil de replicar. Muchos de los sujetos fueron asesinados por el rayo, o explotaron poco después de convertirse en Creepers. Meses después de varios intentos y fracasos, los ancianos tenían un total de 10 Creepers en su posesión, encerrados para permanecer ocultos de los aldeanos. Quédense ahí, fenómenos. Tenemos grandes planes. Sentado en su prisión, Stevius, el primer Creeper, pensaba mucho en su familia. Luego miró a los otros Creepers. Ellos también fueron aldeanos y también deseaban reunirse con sus familias. Cuando los ancianos volvieron, los Creepers imploraron poder ver a sus familias por última vez. Los ancianos se negaron e informaron a los Creepers de su plan. Creían tener suficientes Creepers para atacar al pueblo de saqueo más cercano. Los ancianos se fueron, dejando que los Creepers pensaran en su próxima misión. ¿Dijeron saqueadores? No hay forma de que podamos contra esos tipos. ¡Ni siquiera tenemos brazos!
Los Creepers entraron en pánico, sabiendo que las ballestas los matarían fácilmente. Stevius tomó el mando y planificaron la forma en la que escaparían. Esa noche, cuando el guardia fue a ver cómo estaban, se abalanzaron sobre él escapando de prisión. De camino hacia el pueblo, las alarmas empezaron a sonar y los guardias pudieron detenerlos. Dos de los Creepers se enfrentaron a los guardias, soltando un fuerte silbido cuando sus cuerpos comenzaron a brillar. Explotaron llevándose a varios guardias de paso. Los demás Creepers se dieron cuenta de toda la situación. No eran soldados, eran bombas. Antes de que pudieran escapar, los ancianos enviaron golems de hierro para capturarlos. Una vez sometidos, los Creepers que escaparon fueron escoltados de regreso a prisión y puestos bajo supervisión constante de golems de hierro. Y en poco tiempo, el momento del ataque Creeper llegó. Los ancianos y sus golems de hierro lideran la caravana de Creepers que marchaban hacia la base de los saqueadores, ansiosos por ver sus planes en acción. Su viaje a la avanzada tomó más de un día, y en el atardecer, el grupo acampó para pasar la noche. Los ancianos construyeron refugios temporales para mantenerse a salvo de las turbas que deambulaban por la noche. Sin embargo, los Creepers no podían construir sin brazos. Les rogaron a los aldeanos que les hicieran refugios, ya que también le temían a las arañas y los esqueletos que rondaban muy cerca. Por favor, señores, nos matarán a este paso. Necesitan que lleguemos vivos al puesto de avanzada, ¿no es así? No importó cuánto suplicaron, los aldeanos se negaron, dejando a los pobres Creepers por su propia cuenta. Solos y a oscuras, el pánico se apoderó de ellos. Stevius intentó cavar tierra para hacer un refugio, pero la tierra no cedió a sus suaves pies. La furia ardía en su pecho ante la traición de los ancianos y sintió que crecía, emitiendo una luz parpadeante. Sus compañeros Creepers le hablaban, tratando de calmarlo antes de que sea tarde. Le recordaban a su familia y que nunca los volvería a ver si cedía a la ira. Stevius respiró hondo. Sabía que los demás tenían razón. Inesperadamente escucharon un siseo familiar en la oscuridad. Paralizados por el miedo, los Creepers vieron a una araña acercándose lentamente. ¿Qué está haciendo? ¿No puede vernos? La araña miró fijamente a cada uno de los Creepers. Sus ojos trataban de dar sentido a semejantes criaturas. Luego se giró para alejarse con calma. Los Creepers notaron un esqueleto cerca que no parecía para nada molesto por su presencia. Era extraño que estas criaturas no los recibieran de manera hostil. Más allá del campo, Stevius vio a un Enderman y se dirigió hacia él. Si había algo que sabía, era que los Enderman odian que los miren fijamente a los ojos, y eso fue exactamente lo que hizo Stevius. El Enderman le devolvió la mirada serenamente, y en sus profundos ojos violetas, Stevius vio la horrible verdad. Él era uno de ellos. Fue entonces cuando los Creepers supieron que ya no eran aldeanos, eran monstruos, al igual que las turbas hostiles que los rodeaban. Cuando salió el sol, los esqueletos huyeron a las sombras, pero los Creepers se quedaron ahí, sin esperanzas. Los ancianos salieron de sus chozas de tierra y la caravana continuó su viaje hacia el puesto de saqueo. En poco tiempo, el puesto de saqueo apareció a través de la niebla, y los Creepers sabían que la muerte estaba cerca. Los ancianos les dijeron que estaban haciendo esto por el bien de su aldea, y que serían recordados como héroes. Sus familias agradecerán todos sus sacrificios. Piensen en ellos mientras acaban con esos saqueadores. Pero los Creepers sabían la verdad. Su existencia se había mantenido en secreto, y aunque la vida podría mejorar en aquellos que dejaron atrás, nunca sabrían lo que los ancianos los obligaron a hacer. Aún así, cada uno de los Creepers sabía que era demasiado tarde para volver a sus antiguas vidas, por lo que solo marcharon con la cabeza en alto. Stevius vio a un saqueador en lo alto de la torre con su ballesta, pero no sintió miedo. Los saqueadores nunca habían visto un Creeper antes y no tenían motivos para levantar sus defensas. Entraron en fila al puesto de avanzada, mientras que los golems y los ancianos observaban el ataque desde una distancia segura. Un momento después, una serie de explosiones sacudieron la base de la torre, haciendo pedazos las vigas de soporte de madera. Los saqueadores en la torre fueron asesinados y sus estandartes cayeron al suelo. Stevius era el único Creeper que quedaba en pie y escuchó a uno de los ancianos llamarlo. Oye, ¿por qué te quedas ahí parado como si nada? ¡Uno de ellos está escapando! Temblando por lo ocurrido, Stevius vio a un saqueador huyendo hacia el montón de árboles. Corrió tras esa sombra que se alejaba, lanzándose entre los árboles hasta que estuvo en lo profundo del bosque. La muerte que acababa de ver resonó en su mente, y una avalancha de emociones lo atravesó. Pena por sus compañeros Creepers, ir hacia los ancianos por convertirlos a todos en monstruos, y de manera confusa, con el deseo de que estuvieran orgullosos de él. Pensó que lo había perdido, pero escuchó un suspiro detrás de un árbol cercano. El último saqueador sobreviviente trató de escapar, pero quedó atrapado entre Stevius y un barranco. Por favor, no me mates. Tengo esposa e hijos.
Al menos los tenía antes de las explosiones. Frente a frente con el supuesto enemigo, Stevius se dio cuenta de que simplemente era una víctima del ataque de los ancianos. La vida de aquel saqueador cambió para siempre por culpa de ellos, tal como le pasó a él. El primer Creeper dio un paso hacia atrás, con el corazón dolido por todos aquellos que habían sido heridos por las acciones de los ancianos, y sabía lo que tenía que hacer. La noche cayó en los restos del pueblo de saqueo, envolviendo a los ancianos y sus golems mientras jugaban con el botín de su ataque. En las horas que pasaron desde que Stevius desapareció, se aburrieron de las nuevas ballestas y la ansiedad comenzó a apoderarse de sus corazones. ¿No deberíamos haber oído ya una explosión? De repente, el primer Creeper emergió del bosque, caminando decididamente hacia los ancianos del pueblo. Le preguntaron qué pasó con el saqueador, cómo se había deshecho de él sin detonarse. Stevius no dijo nada mientras se acercaba poco a poco, alertando a los ancianos del miedo por primera vez. Con vacilación le advirtieron detenerse, diciendo que no tenía sentido descargar su ira con ellos. Nada de lo que hiciera revertiría su transformación o lo reuniría con su familia, pero la ira de Stevius lo ensordeció ante sus súplicas. Los golems se adelantaron para proteger a sus amos cuando una flecha golpeó a uno de los ancianos. Desde lo alto del pueblo de avanzada, el último saqueador disparaba a quienes habían ordenado el ataque a su gente. Los golems, sintiendo la nueva amenaza para sus amos, corrieron hacia la base rota de la torre, pero no pudieron alcanzar al agresor. Los ancianos ordenaron a Stevius la muerte del saqueador, pero ya no aceptaría órdenes de ellos. ¡Esto es por todas las vidas que ustedes arruinaron! La piel escamosa de Stevius brilló cuando poco a poco se acercaba, mientras que ellos cerraban los ojos preparándose para la explosión. Pero en lugar de terminar con su propia vida, Stevius comenzó otras nuevas. Engendró docenas de creepers que rodearon a los ancianos, cada uno con un odio por los aldeanos tan fuertes como para transmitirse a los creepers de hoy. Lo que sucedió después es una incógnita, pero la leyenda dice que no se volvió a saber de los ancianos.